os voy a explicar es más relacionado con el tema de la técnica del riego, ¿no? Que yo creo que es la gran desconocida. Yo diferencio dos tipos de sistemas de riego. Hay un tipo de sistema de riego que yo llamo sistemas de riego mojadores, entre comillas, que son aquellos que seguramente son la mayoría de los que nos encontramos en nuestro entorno, que son un sistema que se coloca de tal forma que lanzamos una cantidad de agua sobre unas plantas, pero sin ningún tipo de rigor ni de eficiencia técnica. El sistema de riego, por definición, es aquel que trata de conseguir regar las plantas para cubrir sus necesidades con el menor consumo de agua. Pasa la anterior. Bueno, no trabajo en ningún concesionario, pero haciendo una metáfora, ¿no?, de lo que es un sistema de riego, hay tres factores fundamentales dentro de la eficiencia de un sistema de riego. Por un lado está la calidad del sistema de riego, es decir, cómo riega ese sistema de riego, qué emisores utilizamos, qué eficiencia tienen esos emisores, cómo los colocamos. El segundo factor que es fundamental dentro de la eficiencia de riego es la calidad de la gestión, es decir, cuándo regamos, con qué frecuencia, qué tiempos de riego. Y el tercer elemento, que es también fundamental, pues es la calidad del mantenimiento. Tenemos una instalación de riego que está perfectamente diseñada, pero con el tiempo va a haber una persona que va a estar llevando el mantenimiento, si se estropea algún tipo de emisor de riego, si hay algún tipo de fuga. Entonces, lo que he visto a lo largo de mi trayectoria es que hay fallos en esas tres patas, ¿no? En el año 2015, 2016 y 2017 me dediqué a hacer un estudio. Bueno, yo mi especialidad es, está bien que lo diga a priori, es el estudio de la uniformidad de riego por aspersión. Después vamos a ver que el riego por aspersión no es homogéneo en la cobertura de riego. Entonces, lo que yo me preguntaba es conocer realmente en todos los céspedes que tenemos en Barcelona, y cuando hablo de céspedes no estoy hablando de la cantidad de agua que estamos utilizando, sino cómo se reparte esa agua. Lógicamente, un césped consume mucha más agua que otro tipo de plantas, pero a mí no me interesaba conocer cuánta cantidad de agua consume un césped, sino de esa agua que se lanza a un césped, cuánta cantidad de agua se desaprovechaba. Que eso se puede aplicar a cualquier otro tipo de cultivo donde utilicemos el riego por aspersión. Entonces, el estudio que se hizo en torno a unos 50 instalaciones de riego, un estudio quizá a nivel personal, sin ningún tipo de financiación, porque si no se hubiera podido hacer en un número bastante mayor, lo que se determinó es que los causantes de esa ineficiencia de riego estaban en función de tres factores. Uno de esos factores eran los emisores de riego. Los emisores de riego, vamos a ver posteriormente que hay emisores de riego que tienen más eficiencia de riego y menos. Pero aparte no se ha conseguido crear ningún emisor de riego que tenga una eficiencia del 100%. Entonces, de esa cantidad de agua que se desaprovechaba en este tipo de instalaciones, el 44% dependía simplemente del emisor de riego. El otro 44% análogo, y esta es la parte que nos toca más a nosotros, hace referencia a la persona que diseñó y calculó la instalación de riego. O sea, el diseño y el cálculo más realizado hacía que el 44% de toda esa agua que se desaprovechaba viniera de ese origen. Y después había un valor menor, que no lo veo bien desde aquí, creo que es un 13%, que estaba relacionado con el tema del mantenimiento. Esto es una media. Lógicamente, cada instalación tiene su propia historia y pueden variar esos porcentajes. Vale. Uno de los resultados, yo esto también lo empecé a hacer porque en esos años entré en contacto en California hay un centro
que es el centro del CIT, el Centro de Tecnología de Riego, los laboratorios de Fresno, que acaban de inventar un nuevo sistema para medir la uniformidad de riego por aspersión. Entonces, me parece una buena idea empezar con esa nueva modalidad que permitía calcular el porcentaje de agua aprovechada y la cantidad de agua desaprovechada, aplicarlo al tema de, por ejemplo, de los céspedes en el área metropolitana de Barcelona. No sé si hay alguien aquí que conozca algo de uniformidad de riego, las escalas con que se mide la uniformidad de riego. ¿Hay alguien que las conozca? Bueno, las escalas que hay que se utilizaban, que principalmente se utilizan más en golf y en deportivos, pero yo creo que esto es necesario porque realmente cuando tengamos una instalación de riego, está bien saber qué eficiencia de riego tenemos. Medimos todo, ¿no?, en la vida. Tenemos certificaciones energéticas de una lavadora, de cualquier electrodoméstico y, lógicamente, una instalación de riego habría que medirla para saber realmente cuál es su eficiencia. Entonces, las escalas que se utilizaban anteriormente eran escalas abstractas, no daban ningún tipo de unidad. Era una escala de 0 a 100, donde se te decía que una instalación de riego pues, tenía, por ejemplo, una uniformidad de 72, y otra instalación de riego te decían que tenía 67. Lo único que podías saber es que la 72 era superior a la 67, pero no sabías absolutamente nada de unidades. Este nuevo sistema lo que permitía es calcular el porcentaje de agua que se desaprovechaba. De esa cantidad de agua que tú utilizabas, ¿cuál se perdía? Esto es interesante porque al cliente, en función de la instalación que él tenga a priori y las mejoras que tú hagas, puedes calcular realmente el ahorro que va a tener en el consumo de agua. Vale, pues lo que salió es que la eficiencia de aplicación era solo del 54%, es decir, un 46% del agua se desaprovechaba totalmente. ¿Y cómo se desaprovechaba ese agua? Pues principalmente por infiltración en el terreno. Vamos a ver, y lo podemos ver en la imagen de la derecha, la imagen de la derecha, eso es un estudio real, es de una instalación en Sant Cugat. Para que os hagáis una idea, la forma de medirlo es colocando sobre la superficie una serie de pluviómetros que recogen la cantidad de agua que emiten los emisores de riego. Entonces, en este caso se colocaron 20 pluviómetros, bueno, se dividió el césped en 20 zonas y lo que se hizo es que cada zona representa la cantidad de agua que cayó. Las barras grises representan la cantidad de agua que necesita ese césped para mantenerse en buenas condiciones. Y las franjas rojas representan la cantidad de agua que realmente estaba cayendo en cada una de las zonas. Fijaros la desigualdad que existe dentro del riego por aspersión. No hay una homogeneidad. Este es el tipo de instalación de riego por aspersión típica que existe en el área metropolitana de Barcelona. Zonas donde cae mucha agua y zonas donde cae muy poca agua. Si nosotros quisiéramos reducir estos sobreconsumos de agua que se van a perder por infiltración, lo que va a ocurrir es que van a aparecer zonas secas. Por ejemplo, esta zona de aquí se va a secar y esta aquí también. Y esto es lo típico que vemos en los céspedes, porque es mucho más visible. Cuando veis esas zonas amarillas es porque el gran consumo de agua que se producía, para reducirlo, reducen el tiempo de riego, se acortan este tipo de infiltraciones, pero se secan otras zonas. Después vamos a ver que es imposible, puedes pasar, bueno, hay otras 3 gráficas que son también muy representativas. Otros resultados que se obtuvieron del estudio es que solo el 4% de las instalaciones analizadas estaban perfectamente diseñadas. ¿Perfectamente diseñadas a qué me refiero? Pues me refiero principalmente a 2 factores. Primero, una instalación de riego tiene que funcionar a la presión adecuada. Una instalación de riego por aspersión, también de goteo, pero en aspersión, si tú una instalación por aspersión le das demasiada presión, el agua se volatiliza demasiado, se va a perder por evaporación, sobre todo en verano, y va a ser afectada por el viento, de tal forma que la forma en cómo se distribuye después sobre la plantación
pues no va a ser lo más uniforme posible. Y al revés, si disminuimos la presión de funcionamiento de los emisores, y eso se ve, si veis un aspersor funcionar con baja presión, pues no echa la cortina de agua de la forma volatilizada que la tiene que hacer, sino que echa más concentraciones de agua en ciertos puntos de su trayectoria. Entonces, para que os hagáis una idea, que aunque no se vea muy bien porque está borrosa, ¿cuánto sale el dato de la presión? Bueno, ha salido borrosa la imagen, pero ya podéis ver la presión, cuando hacemos una instalación que tiene una presión inadecuada, lo que nos está diciendo es que el diseñador no se ha hecho la instalación correcta. El diseñador no ha sabido calcular la relación presión y caudal que tiene que tener una instalación, y entonces se producen sobrepresiones o presiones que son inferiores a las idóneas. Y después había otro factor que es muy importante y que es muy desconocido en el riego por aspersión, es que todavía no se ha conseguido, nadie ha conseguido crear un aspersor que lance la misma cantidad de agua a lo largo de toda la superficie. Si alguien, un día por la tarde que está aburrido en casa, quiere pensarlo, pero durante todos estos años, y parece una cosa que parece tonta, un aspersor, si yo soy el aspersor y empiezo a hacer un círculo, lógicamente las franjas que tengo de superficie van aumentando en área y no se ha conseguido crear ningún tipo de emisor que sea capaz de lanzar esa cantidad de agua proporcional al aumento de esos arcos de área que tenemos. Por tanto, los aspersores tienen que funcionar, para resolver ese problema, tienen que funcionar en conjunto. ¿En conjunto qué quiere decir? Se conoce como solape, es decir, un aspersor tiene que funcionar con un vecino tanto en su línea como en las líneas de enfrente. Y eso tienen que crear un solape porque las trayectorias de alcance tienen que llegar a la base tanto de los emisores que tiene al lado como los que tiene enfrente. Entonces, analizando las instalaciones de riego, vimos que el solape pues, era casi súper reducido. Todo esto tiene consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias que tiene esto? Pues lo que decíamos antes, mayor cantidad de agua, pásalo. Aquí lo podemos ver un poco con estas imágenes. O sea, el caso ideal de un sistema de riego sería crear una estructura uniforme de agua, que sería la primera imagen. Eso a día de hoy, en riego por aspersión, es imposible. La máxima eficiencia que hay a nivel del ámbito en que nos movemos nosotros es del 82%. O sea, siempre va a haber un 18% de agua que se va a perder porque no se consigue crear toda esa uniformidad de riego. Entonces, lo común, un sistema de riego por aspersión, es este caso de aquí, que es zonas donde cae más agua y zonas donde cae menos. Entonces, nuestra labor o la labor de los diseñadores de las instalaciones de riego, aquella instalación es una instalación que creé yo, me voy a tirar un poco y es una instalación que tiene un 82% de eficiencia de riego y esta tiene en torno a un 56%. O sea, nuestra labor es que los márgenes rojos de infiltración de agua, esa desigualdad que hay de aplicación de riego, sea lo menor posible. Aquí se están utilizando dos escalas diferentes, por eso salen las barras grises, que es lo que ese césped necesita de agua realmente, pero fijaros qué diferencia. Fijaros las columnas rojas, en este caso, toda esa pérdida por infiltración con respecto a aquel caso donde hay una mayor uniformidad de riego. Porque si no, lo que va a pasar, y es lo que pasa siempre, aquí no he podido, bueno, he estado viendo la anterior ponencia. La cuestión, creo yo, aparte de cambiar de sistema, de utilizar plantas de menor requisitos hídricos, a mí lo que me crea desconfianza es que si no hemos sido capaces de hacer un sistema de riego con máxima eficiencia, ¿qué garantías tenemos que el proceso que vayamos a hacer después va a tener realmente
un criterio acertado de realización. No sé si me explico. Yo creo que lo lógico sería haber hecho instalaciones de riego con la máxima eficiencia en céspedes, en lo que se utilizaba anteriormente. Hay un cambio de paradigma y ahora cambiamos a plantas de menor uso de necesidades hídricas, pero lo que no podemos hacer es hacer un cambio en un sentido y dejar otros sentidos sin abordarlos. Porque aunque las necesidades hídricas de este tipo de plantas nativas pueda ser en torno a un 20% de lo que era otro tipo de plantaciones, lo que tenemos que tratar de conseguir es que los sistemas de riego también se adecúen y se consiga la máxima eficiencia posible, no seguir manteniendo los sistemas de riego y las uniformidades anteriores. Entonces, por ejemplo, en riego por aspersión y en riego por goteo, que hablaremos posteriormente de una forma un poco escueta por la limitación de tiempo, pero es que riego por aspersión, hay muchos estudios que avalan la utilización de riego por aspersión en este tipo de plantaciones. No riego por aspersión con aspersores al uso que conocemos, pero sí riegos por aspersión con boquillas de baja precipitación, como pueden ser las Rotator, no sé si las conocéis, que pues, emulan más lo que decía el compañero anteriormente, lo que es la lluvia, ¿no? El lavado de las hojas del polvo y la forma de infiltración, porque a veces el riego por goteo puede crear zonas, una gran cantidad de humedad en las zonas próximas a la planta. Entonces, básicamente, si nosotros diseñamos mal la instalación de riego, vamos a generar esa falta de uniformidad de riego y la única forma que después vamos a tener de equilibrar todo eso es aumentando los tiempos de riego. Es decir, por eso todo esto se ha mantenido durante mucho tiempo, a no ser que por un fallo garrafal en el diseño de la instalación no llegue agua a un punto, todo esto siempre se puede disimular porque después aumentamos el tiempo de riego. Y ahí es donde está la cuestión. La cuestión es conseguir la mayor uniformidad de riego para que con el menor tiempo posible se pueda satisfacer todas las demandas. Vale, esto es para que os hagáis una idea. Esto es muchas pruebas, cuando he tenido tiempo las he hecho yo experimentalmente. No sé si conocéis este tipo de tobera, que es una tobera de difusor. ¿Alguien ha trabajado algo con riego? ¿Ha manejado algún emisor de riego? Bueno, esta es la tobera. Hay dos tipos de emisores, que son los aspersores y los difusores, y la tobera convencional de difusor es esta tobera de aquí. Bueno, pues esta tobera de aquí, si nosotros colocamos la tobera perfectamente colocada al distanciamiento que marca el fabricante y hacemos un cuadrado con las 4 toberas y ponemos 40 pluviómetros dentro del área y encendemos el riego, pues si os fijáis, sale borrosa, pero hay una variación de cantidades de agua que cae en cada pluviómetro que van desde 50 litros hasta 5 litros. Es decir, que no tenemos esa uniformidad de riego. Entonces, esto en condiciones del fabricante, porque muchas de las cosas que desconocemos es que la eficiencia de riego de las toberas que existen son muy bajas. Por eso, estos datos no los encontraréis, ningún fabricante conocido os va a dar los datos de eficiencia de riego. Solamente creo que Hunter lo hace con las MP Rotator porque sabe que tienen una alta eficiencia. Pero si vosotros quisierais saber los datos de cualquier otra marca, no los vais a encontrar porque no les interesa. De hecho, el sistema que se inventó en Estados Unidos, que yo apliqué aquí, justamente se creó para poner de manifiesto la baja uniformidad de riego que tenían este tipo de emisores. Entonces, no sé si estáis acostumbrados, cuando vosotros cogéis un manual de cualquier marca, esta no sé, creo que es de Hunter o de Reinbeer, os marca una pluviometría. La pluviometría es la cantidad de agua que esa boquilla, en un distanciamiento, lanza por metro cuadrado. Entonces os lo marca aquí, según la disposición sea en cuadrado o en triangular, os marca un número. Entonces ese número, que sepáis que es irreal, porque ese número lo que marca es la media de todos esos datos. Pero no es
que está cayendo la misma cantidad de agua a lo largo de esa superficie. Entonces, cuando se diseña un sistema de riego, hay que saber que va a haber puntos donde va a caer más agua y que no es el dato medio el que nosotros realmente vamos a utilizar, sino saber toda la secuencia diferencial que hay de caída del agua. Vale, esto, la verdad es que salen bastante, no sé por qué, difuminadas. Esto es, para que os hagáis una idea, estos datos me lo enviaron de California, y es el análisis de la eficiencia de riego de boquillas que se utilizan a menudo en el riego, que podemos ver urbano, ¿no? Urbano residencial. Entonces, aquí he puesto cuatro modelos, por ejemplo, que son boquillas de difusor, las Hunter Pro Spray son las boquillas de toda la vida, las boquillas más baratas, Toro tiene una boquilla un poco más de calidad, y después están las MP Rotator, no sé si las habéis visto alguna vez, que hacen estas líneas que hacen así. Vale. Y es curioso para que veáis, porque Reinbeer tiene la misma. Los inventores de esta boquilla fue una marca que igual os conoce, que es Nelson. Nelson le vendió la patente a Hunter, y después lo que hacen estas marcas es que se copian siempre. O sea, si vosotros habéis visto los productos, si por ejemplo Reinbeer saca un producto innovador, pues Hunter se lo trata de copiar y al revés. Entonces lo que hizo Reinbeer fue copiarle la boquilla a Hunter. Entonces, en esta columna final, que no se ve bien, realmente salen las eficiencias de riego de cada tipo de boquilla. Entonces, a la hora de diseñar, sería bueno que supierais qué eficiencia tiene cada una, porque es que además os puede llamar la atención, pero es que son muy bajas, son valores, las Toro Precision tienen en torno a un 70%, pero es que las Hunter Pro Spray andan en torno a valores de 54-60%, casi son los valores que estábamos hablando antes de eficiencia de riego. Solamente, y para que os hagáis una idea de lo complicado que es esto, la Hunter MP Rotator tiene varios niveles según el alcance. Tiene la 1000 que alcanza hasta 4,5 metros y después tiene la MP2000 que va desde 4,5 metros más o menos hasta 6. Pues la eficiencia de riego de una a otra es muy diferente. No es igual la MP1000 que la MP2000. La MP2000 pues es la que más tiene, que es en torno a un 82% de eficiencia de riego. La Reinbeer, por ejemplo, tiene una eficiencia de riego muy baja respecto. Si las veis funcionar, no vais a ver diferencia, incluso a veces parece un poco más bonita la forma en cómo riega la Reinbeer, pero tiene una eficiencia de riego menor. Acordaros, cuando hablo de eficiencia de riego, es la forma en cómo lanza el agua sobre la superficie. Nos interesa tener una homogeneidad de agua. Si tú ya estás lanzando el agua de una forma diferencial, va a haber zonas donde va a caer menos agua, y eso ocasiona que para que esas zonas no se sequen, aumentemos tiempo de riego y hay pérdida por infiltración. Todo esto que se aplica hoy a la jardinería urbana de hoy en día, céspedes, todo tipo de plantas, cuando se apliquen a los nuevos modelos, si esto no se cambia, pues seguiremos manteniendo ese porcentaje de agua que estaremos desaprovechando. El riego por goteo voy a pasar rápido. ¿Sabéis lo que es tubería autocompensante turbulenta? ¿Alguien conoce algo de riego? Vale. La tubería de goteo autocompensante, aquí ya no tenemos que hacer, no es el mismo caso que en riego por aspersión, donde hay que hacer muchos más cálculos. Si ya nos queremos que funcionen al mismo caudal, pues compramos un tipo de tubería que dentro de un rango de funcionamiento de determinadas presiones nos va a echar el mismo caudal. Da igual en el metro, en la distancia de tubería 1 metro, que la distancia de tubería 74 metros. Hay unos límites de tirada, ¿no?, que no vamos a entrar. Pero ahí ya vamos a tener el mismo caudal, ya no va a ocurrir lo mismo que en riego por aspersión, donde ya tenemos un diferencial. Tenemos la misma cantidad de agua, pero hay otro tipo de tubería que a veces se utiliza y la gente no lo conoce, que es la turbulenta, donde el caudal que lanza cada uno de los goteros que van incorporados a la tubería va disminuyendo. ¿Por qué? Porque a medida que metemos un caudal por una tubería, se genera un rozamiento contra las paredes interiores de la tubería, que es lo que se conoce como pérdida de carga o pérdida de presión.
Entonces, el gotero número 1 va a echar una cantidad de agua X, pero el gotero número 80 va a echar mucha menos cantidad de agua. Entonces, para esto también es necesario que alguien tenga conocimientos técnicos, porque para utilizar este tipo de tubería no puede haber un desfase de un 10% de caudal entre el primer y el último gotero. Entonces, es necesario que alguien se dedique a hacer los cálculos pertinentes, porque si se hace con este tipo de tubería, pues vamos a tener las primeras áreas con mucha más cantidad de agua y las zonas más alejadas con menos cantidad de agua. Son solo pequeños apuntes para que veáis que en función de cómo se hace el diseño del cálculo podemos estar desaprovechando bastante agua. Lo que hablaba antes era más en función de lo que es el sistema de riego en sí, los emisores de riego. Hay otra cosa que yo creo que es importante y que es de la experiencia que yo tengo, que después es cómo lo gestionamos. Ahora, imaginaros que hemos conseguido poner las boquillas más eficientes, nos hemos preocupado de conseguir las boquillas más eficientes que hay, las hemos colocado a la distancia adecuada, hemos hecho el cálculo adecuado de presión y caudal, pero ahora viene la clave, que es cuándo y cómo regar. Quizás con los nuevos modelos sea más fácil, porque hay que regar mucho menos, pero sí que está bien saber que a la hora de regar, lógicamente nos tenemos que guiar por el tema del clima, ¿no? La evolución climática es lo que nos va a determinar las necesidades hídricas del riego, además de la propia componente que tiene esa planta en cuestión. Entonces, esto seguramente ya lo habéis visto, ¿no? La evapotranspiración, pues no es ningún descubrimiento nuevo, que la evapotranspiración básicamente es las necesidades que va a tener una planta de agua. Entonces, esa evapotranspiración va a depender de dos factores, de una componente externa, que es la evapotranspiración potencial, que es algo climático, es un factor puramente climático, y después va a depender de su propia constante, de su propia particularidad como planta y especie. Ahí os he puesto Googles porque a veces esos coeficientes que no se conocen, los americanos han clasificado a casi todas las especies que utilizamos en jardinería urbana, y si quisierais encontrar algún coeficiente de algún tipo de planta, podéis ir ahí y lo podéis encontrar. Entonces, la evapotranspiración potencial la sacamos de una estación climática. Aquí en Cataluña tenemos una red de estaciones bastante amplias, donde nosotros entramos a través de un portal que se llama RuralCat, podemos entrar, encontrar la estación climatológica más cercana a donde nosotros tenemos nuestro cultivo, y este dato ya nos lo da diariamente. Entonces, si nosotros queremos ver la evolución climática para después aplicarlo a la hora de regar, podemos sacar ese dato de la estación climática. ¿De qué depende la evapotranspiración potencial? Es decir, esas necesidades hídricas o el cálculo que se hace de la evapotranspiración potencial depende básicamente de 4 factores, que son la temperatura, la irradiación solar, la humedad y la velocidad del viento. Vamos a hacer una porra ahora y quiero que me digáis quién considera que la temperatura es el factor determinante a la hora de que una planta tenga más o menos necesidad de riego. ¿Cuál creéis vosotros de estos 4 factores que es el más determinante para que una planta necesite más o menos agua? Vale, los que son temperatura, que levanten la mano. La temperatura no, ¿no? La irradiación solar, hay uno ahí que ha levantado la mano. Hay 2. La humedad, a la gente le gusta la humedad, no sé por qué. Debe ser por la falta de humedad que hay en... Bueno, vale, pasa. Vale. No, voy a hablar de la irradiación solar porque es una cuestión que yo creo es desconocida incluso en algunos técnicos que me he encontrado. O sea, la irradiación solar hace referencia ya no solo al número de horas de sol, que lógicamente
La irradiación solar tiene su punto más álgido coincidiendo con el solsticio de verano, el 21 de junio, y después va descendiendo para volver a ir ascendiendo otra vez. Entonces, aparte de las horas de luz que son mayores en los meses de verano, hay una cuestión que es que los rayos de sol en invierno están mucho más, no están tan perpendiculares como en verano. Entonces, ¿qué pasa? Que esa intensidad del sol en verano se proyecta en una menor superficie, entonces hace mucho más efecto que en invierno. Aquí podéis ver la gráfica que va desde junio hasta finales de septiembre y veis cómo el pico está más o menos coincidiendo el 20 de junio y va descendiendo. ¿Se la puedes pasar? No, espera, dale un momento para atrás. Vale, entonces, es que no sale... Ah, bueno, sí, dale al siguiente. Vale, entonces, mira, fijaros qué es lo que pasa aquí. Aquí tenemos la temperatura. Yo os digo todo esto porque yo, a nivel de mi experiencia, lo que he visto a la gente programando los riegos, por eso me extraña a veces que la gente no diga la temperatura, porque yo toda la gente que conozco que programa riegos, los programa en función de la temperatura, ¿no? Ahora, ¿cómo ha subido la temperatura? Dale ahí gas. Y es cuando se hacen los cambios de tiempo. Y de hecho hay las programaciones típicas de verano, invierno, otoño y verano, y las pones 4 veces o 5 y ya está, ¿no? Entonces, lo que os quiero explicar es que si nosotros programamos en función de la temperatura, por ejemplo, en verano, que es cuando más gasto de agua hay, que es desde finales de junio, principios de junio está regulado, principios de junio hasta finales de septiembre. Fijaros la temperatura. Tiene sus altibajos, pero más o menos julio y agosto la temperatura es más o menos muy similar, ¿no? Incluso a veces puede haber meses de agosto que sea más caluroso que julio. ¿Qué pasa con la irradiación solar? En el mismo periodo es decreciente, ya no es tan lineal como la temperatura. ¿Y qué pasa con la evapotranspiración de referencia, que es el dato que nos da la estación climática? ¿Qué patrón sigue? Si os fijáis, pues sigue el patrón de la irradiación solar. Digamos, para entenderlo, que el molde de la necesidad hídrica de una planta es la irradiación solar y después la temperatura es un potenciador. Pero la base es la irradiación solar. ¿Qué quiero decir con esto? Que no se puede regar, lo vamos a ver con datos, no se puede regar igual a finales de agosto que a principios de julio, porque los niveles de evapotranspiración van a ser menores. Y yo lo que veo es que la gente riega julio, agosto, incluso septiembre si viene caluroso, igual. Entonces, miraros aquí un ejemplo numérico, ¿no? Sí que me he dado cuenta que en agosto sufre más, digo, si riegas igual en julio que en agosto tienes que regar menos. Claro, tienes que ir disminuyéndote. Si no te coges, tienes... Lo que pasa que tú cuando tú haces una estimación de riego, la puedes calcular, pero es muy importante la experiencia. Lo importante es saber el punto que tú necesitas de riego al principio para después ir bajando, porque si estás muy sobredimensionado al principio, aunque vayas bajando, siempre vas a estar sobredimensionado. Entonces, aquí tenéis dos fechas, 16 de julio y 26 de agosto. La temperatura media es incluso en agosto mayor, 2 décimas, 24,5, 24,3. Pero fijaros la irradiación solar, en julio es de 28,6 y en el 26 de agosto 22,8. Y después este dato, que son las necesidades reales de riego, que es el tema de la evapotranspiración potencial, es mayor en julio que en agosto. Es decir, a igualdad de temperatura media, los requerimientos son mayores en julio. Entonces, si nosotros estamos haciendo un riego adecuado, tendremos que rebajar este porcentaje que existe entre 4,32 a 5,45. Si lo hacemos igual, estaremos desaprovechando agua. Otro ejemplo es con temperaturas medias, y aquí ya se nota mucho más en primavera y otoño, no es lo mismo cuando estamos en primavera que cuando estamos en otoño. En primavera la radiación solar va subiendo y en otoño va descendiendo. Entonces, fijaros, justo antes de entrar en verano, el 2 de junio, que tenemos 2 de junio y 19 de octubre, temperaturas medias casi iguales, 19,3, 19,4.
Sin embargo, la irradiación solar es el doble en junio. Fijaros las necesidades reales de riego, pues es el doble. O sea, no podemos regar igual en esos días de junio que en octubre. Esto fijaros, es un día determinado. No quiero decir que todos los junios y todos los octubres sean iguales, porque hay muchas variaciones. Pero lo que digo es que aparte de tener un sistema de riego bien adecuado, la gestión de riego que hagamos la tenemos que hacer en función también de esa evolución climática. Y lógicamente después, en función del técnico que controle la necesidad real de riego de cada planta, pues con ese coeficiente sacar los litros que debemos de aportar. ¿Cuánto tiempo llevamos? Vale. Esto muy rápido. Otra cuestión importante es el tema de la lluvia. Las plantas nativas pues ya aprovechan la lluvia, ¿no? Ya se han aclimatado. Yo lo que he visto en la jardinería convencional es que la gestión de la lluvia que se realiza muchas veces no es la adecuada. Entonces aquí para que veáis, y yo le llamo lluvia efectiva porque realmente si cae muchísima agua, esa agua se pierde por infiltración y al final el terreno solo tiene una cierta capacidad para absorber una determinada cantidad de agua. Entonces, en esta gráfica lo que he marcado es, por un lado, de toda la lluvia caída en cada año, la que se ha perdido y la que ha aprovechado el cultivo. En este caso era de céspedes. Y en este caso podemos ver que la variación que se puede reducir, porque claro, si nosotros no aprovechamos de una forma adecuada el agua de riego, lo vamos a tener, el agua de lluvia lo vamos a tener que aplicar con agua de riego. Entonces nos interesa maximizar esa agua que queda retenida en el suelo. Entonces hay variaciones que van entre el 20 al 40% de las necesidades reales, en este caso del césped, se pueden conseguir solamente con la lluvia. Estas aplicaciones que son porcentajes, pero esto se puede aplicar a cualquier otro tipo de cultivo. Vale, hay una cosa importante también para favorecer todo este sistema de ahorro, que es el tema de la telegestión y que seguramente en el futuro todas las instalaciones de riego van a estar telegestionadas. El sistema que nosotros tenemos es un programador convencional que está colocado en un sitio y que nosotros cada vez que queremos cambiar los parámetros tenemos que ir a ese lugar y cambiarlo. Si nosotros tenemos que hacer lo que estábamos hablando antes, de hacer un control del riego en función de las demandas, pero solo vamos a ese sitio cada mucho tiempo, igual en el caso de este tipo de especies nuevas que tienen menos requerimientos de riego, aún podrían funcionar los sistemas antiguos, pero si nosotros necesitamos hacer esos cambios en función de la evolución climática, si nosotros podemos estar desde nuestra casa cambiando todos esos parámetros, pues nos va a beneficiar no solo ya el ahorro de costes de desplazamiento, sino también el ahorro de nosotros poder estar cuantificando en cada momento la cantidad de agua que nosotros necesitamos aplicar sin necesidad de tener que ir al lugar. Entonces, hay dos tipos de programadores. Tenemos el programador en sí y hay otro elemento que os quiero explicar, que es el caudalímetro, que es un contador de agua que, aparte de contar el agua, le envía la información al programador. Y eso es muy importante por lo que vamos a ver ahora. Entonces, este tipo de programadores, además, pueden detectar muchas cosas, porque se puede hacer el tema de la evolución climática, como hablábamos antes, o sea, tú regulas el riego y él te lo puede ir modulando en función de la evolución climática, y después también, por ejemplo, tiene control de averías, que estamos hablando del tema de la gestión del riego y también de la calidad del sistema de riego, pero hay otra cuestión que es el mantenimiento. Y todos los si hay alguien que se relaciona con sistemas de riego y con sistemas de riego que sean grandes, los sistemas de riego fallan. Y a veces puedes tener todo muy bien diseñado, pero si se te queda una electroválvula abierta, eso va a estar regando todo el día y se te puede fastidiar las plantas y se te puede fastidiar todo. Entonces, pues este sistema tiene múltiples aplicaciones y una de ellas es, por ejemplo, los solenoides, que son
los elementos que transmiten las señales del programador a las electroválvulas, pues te hace un control de averías. Si pasamos al siguiente caso, por ejemplo, que es también muy importante, cada una de estas barras es un sector de riego. Nosotros cuando hacemos un sector de riego podemos hacer que funcione dividido en varias fases. Igual no queremos que riegue todo junto, porque no tenemos presión o caudal, o porque tenemos diferentes tipologías de plantas. Entonces, vamos a regar diferencialmente. Aquí, por ejemplo, este sistema de riego tenía 36 sectores diferentes. Lo que nos marca este tipo de programador en cada una de las barras es no solo a qué hora se enciende, a qué hora se apaga, sino el caudal que se ha consumido. De tal forma que nosotros podemos saber si hay algún tipo de avería, que hay más pérdida o incluso menos salida de agua, nos va a enviar una alerta y siempre lo vamos a tener monitorizado. Esta gráfica que veis aquí, por ejemplo, también, esto es un riego que se ha hecho de madrugada, y si veis aquellas dos columnas que salen, es porque también se puede controlar. En ese caso fue porque alguien abrió el riego manualmente, uno de los jardineros. Si hay algún gestor aquí que quiera martirizar a sus empleados, pues es una buena forma tener programador, porque van a saber cada vez que abran el riego va a salir. ¿Por qué es muy importante esto? Porque a veces hemos detectado pequeñas fugas muy pequeñitas, entonces cuando hay una fuga muy pequeña y hay una bomba, la bomba se activa, por ejemplo, cada hora o cada hora y media. Entonces te empiezan a aparecer unos puntos cada hora, hora y media, de tal forma que puedes detectar averías que ni siquiera los jardineros que están allí son conscientes de ello. De hecho, yo un montón de averías que detecto, las detecto con anterioridad a ellos, gracias a este tipo de sistemas. Entonces, yo les voy a poner un ejemplo. Esto es un jardín convencional. Entonces, aplicando lo que hemos dicho antes, los ahorros que se pueden producir. Pero todo esto se puede aplicar a cualquier otro tipo de jardín que utilicemos posteriormente. Lógicamente, los consumos de agua no van a ser tan amplios, pero los porcentajes de ahorro pueden ser similares. Entonces, esto es una urbanización que está en la zona alta de Barcelona. Tiene 12.700 metros cuadrados, tiene césped, tiene riego por goteo y también tanto en arbustiva como riego por aspersión también en arbustiva. Entonces, pasa la siguiente. Entonces, todo esto de lo que hablábamos antes, si mejoramos el sistema de riego, si mejoramos la gestión en los tiempos de riego, ¿qué es lo que se puede producir? En azul tenemos la forma en cómo se gestionaba el agua anteriormente. En verde tenemos la forma en cómo se ha empezado a gestionar ahora, poniendo un programador con telegestión, siguiendo todos los parámetros climáticos y, dentro de lo posible, también haciendo algunas correcciones dentro del sistema de riego para favorecer esa uniformidad de la que hablábamos al principio. Pues mira, podéis ver los consumos de agua de enero hasta diciembre. Junio y julio, que fue cuando se empezó, mayo y junio fue cuando se empezó a hacer el proceso de cambio, más o menos están equilibradas. Pero todas las demás columnas, como podéis ver, es una reducción del consumo hasta tal punto que al final, en ese periodo de comparación, se ahorraron 20.000 euros anuales. 20.000 euros anuales con en torno a un 40% de ahorro de agua. Y lo más importante de todo es que sin que las plantas sufrieran ningún tipo de deterioro ni ningún déficit, porque si lógicamente hubiéramos sufrido con zonas amarillas, básicamente el jardín estaba igual, incluso la gente consideraba que estaba mejor que antes. Entonces, básicamente, pues bueno, no sé si tenéis alguna pregunta relacionada con el tema, vamos un poco de tiempo justos. Una pregunta, Sí. de riego, de esa por aspersión, llega un punto ¿qué dura de la tuberías, las piezas? Porque eso también a veces, claro, depende. Bueno, depende de la marca que utilices. A ver. Digamos porque eso sí que es verdad que sabes tú que
Sí, bueno, a ver, yo las instalaciones que conozco que están bien diseñadas tienen una larga... De hecho, tienen una vida útil bastante amplia. Por eso es muy importante cuando se hace el diseño de la instalación de riego, hacerlo bien, porque todos los fallos que tú tengas los vas a ir acumulando después en mantenimiento en coste de consumo de agua. A veces una instalación bien diseñada puede ser un poco más cara. Si yo, por ejemplo, a ti te digo que en tu instalación de riego voy a utilizar 30 emisores y otra persona con la que contactas te dice que va a utilizar 20, tú vas a coger el de 20, pero es que igual con 20 se va a regar mal, de tal forma que vas a tener que aumentar los tiempos de riego, al final vas a perder dinero. Que esto lo he visto yo muchas veces, ¿no? Es muy común el desconocimiento de no tener en cuenta la vida útil de lo que es la instalación y sobre todo el coste anual de consumo de agua. Solo hace referencia al coste inicial. La gestión se puede gestionar también con las previsiones del tiempo, ¿no? Claro, tiene por ejemplo, sensores de lluvia. Tú pones un sensor de lluvia hasta que no llueve no se para el riego, pero imaginaros que tú has regado días anteriores a la llegada de la lluvia, ¿no? Ya has perdido toda esa agua. Estos sistemas lo que tienen es previsión. O sea, tú puedes regular si, por ejemplo, hay un pronóstico de que va a llover el viernes, pues no riegues ya martes, miércoles, porque sabes que va a caer esa cantidad de agua importante. Entonces tienen todo eso. Claro, sí, algunos programadores tienen unos sistemas para, en función de la evapotranspiración, él va corrigiendo y va variando los tiempos de riego, lógicamente, o sea, porque se conectan a estaciones climáticas. Entonces, si la evapotranspiración sube y tú estabas regando 10 minutos, pues él va a subir en el porcentaje correspondiente a cómo sube la evapotranspiración. No está aún muy desarrollados de una forma más ajustada. Yo lo hago más bien personalmente para tener esos ahorros que se tuvieron ahí, lo hice yo de una forma más personal. Pero las fugas se pueden detectar con la colocación de ese tipo de contadores de agua, porque eso detecta cualquier salida de agua. Entonces te lo envía en tiempo real, con avisos. Entonces no pasaría como el otro día que entré en Barcelona y estaba lloviendo y había un aspersor echando agua para arriba. O sea, eran los dos factores. Ni había visto, ni se había evitado el riego ese día y aún encima estaba un aspersor que alguien lo había desenroscado y había un geyser a la llegada a la Barceloneta. Con ese sistema se pueden evitar pues, esos dos factores. No sé si tenéis alguna pregunta más. Esto es muy importante. Realmente hay muy poco conocimiento del riego. Entonces, el cliente se puso en contacto conmigo porque él veía que tenía mucho consumo de agua. Entonces él quiso saber en un primer momento si ese consumo de agua era normal, entre comillas. Yo le hice un estudio y le dije que no, que era excesivo. Entonces yo, más o menos, en función de todos estos datos de la auditoría que yo le había hecho, le hice una estimación de lo que se podía ahorrar, que más o menos al final concordó con esa situación. Pero sí que se necesita que el cliente sea abierto a tener un cierto conocimiento y a querer cambiar las cosas y también a querer hacer una inversión inicial. Porque en este caso, por ejemplo, se tuvo que cambiar el grupo de bombeo porque las personas que lo habían hecho lo habían diseñado mal y estaba funcionando a una presión muy baja. Entonces, emisores que tenían que funcionar a 3,5 bares estaban funcionando 1,8. Eso suponía tener que aumentar los tiempos de riego y aumentar el consumo. Entonces es muy importante que el cliente también tenga un cierto conocimiento y para tú poder operar, porque muchas veces son muy reacios a querer hacer todo ese cambio. No sé si hay alguna pregunta más. Con el tema de infiltración, ¿se están midiendo infiltraciones? ¿Hay aparatos? Sí. Las dos cosas, la programación con la infiltración. 2.500 euros vale el aparato. Eso
No, a ver, hay sondas de humedad. Hay sondas de humedad que tú puedes medir el comportamiento de la humedad en el suelo, pero son caras. Una sonda de humedad móvil, ya no digo fijas, porque un sistema fijo de sondas de humedad en agricultura tiene mucho más sentido porque se está jugando con más dinero, son muy caros. Una sonda fiable móvil vale unos 2.500 euros la más barata. Ahora se va a aplicar ahí porque ha habido problemas con el césped, con humedad, porque esto también no es una relación yo con el cliente, es una relación la empresa de jardinería con la que está, que a veces te dice que esto necesita más agua y no es eso, es porque ha cogido una enfermedad. Entonces la mejor forma de determinar las situaciones es con aparatos con medición. Yo, por ejemplo, cuando esa instalación funcionaba mal, a mí todo el mundo me decía que funcionaba bien y me encendían los aspersores y me decían, no ves, funcionan correctamente, no ves que echan agua. Claro, incluso me decían que podían funcionar dos sectores al mismo tiempo. ¿Cómo se resolvió el asunto? Con un manómetro Pitot, no sé si lo habéis visto alguna vez, es un manómetro que tiene una aguja torcida que se introduce en el aspersor, que vale 90 euros la aguja, y lo metes dentro del aspersor y te da la presión de funcionamiento con salida de agua, que es como se tiene que medir. Cuando marcó 1,8, pues acabó la discusión. O sea que al final tienes que tener algún tipo de procedimiento para poder demostrarlo, porque si no la gente se enroca, sobre todo las personas que han hecho malas cosas no van a reconocer que metieron un grupo de bombeo que valió 8.000 euros y que era inferior a lo que se requería. La gente siempre va a defender sus posiciones y al final pues tú tienes que tratar de mostrarlo.